esclavitud ideológica de las palabras. Desde el inicio de la invasión, el objetivo ha sido el mismo en estos 5 siglos. No solo es quitarnos la libertad y nuestras tierras para explotarnos y depredar nuestros recursos naturales y hacer más y más ricos a ellos, los insaciables invasores. El objetivo fundamental es quitarnos la memoria, el idioma, la cultura, las ideas y la esperanza, pero sobre todo la dignidad y la conciencia de ser humano, para dejarnos en la ignorancia más lesiva y denigrante, la ignorancia de nosotros mismos, en la indigencia existencial. Sin nuestro rostro milenario, sin nuestro corazón ancestral, sin nuestras palabras verdaderas, perdemos todo, nos quedamos sin futuro y sin destino, en el oscuro vacío, en el laberinto de la soledad. Como personas, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Lo que nos hace ser quienes somos son nuestros recuerdos. Al perder la memoria, no sabemos quiénes somos, cuál es nuestro ancestral origen, quiénes han sido nuestros ilustres antepasados, cuáles sus logros, cuáles sus caminos recorridos, qué es lo que nos pertenece, qué es lo propio nuestro, lo esencial, lo vital, la raíz profunda que nos da el apego a la vida y a la tierra que nos pertenece. Quedamos así, huérfanos de nosotros mismos, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros bisabuelos y de nuestras bisabuelas. Y de esta manera somos frágiles y vulnerables, miedosos e inseguros, débiles y permanentemente derrotados, sin raíz, aptos para la explotación, las injusticias y las matanzas, tratando torpemente de convertirnos en un invasor más. Han sido 5 siglos de negación y mentira en los que los vencedores han escrito la historia oficial y cínicamente la visión de los vencidos. Tiempos de oscuridad y falsedad en donde hemos perdido nuestro propio nombre, nuestra milenaria historia, nuestra antigua palabra. Nuestros cantos y nuestras flores han sido acallados y mutilados. No podemos salir del calabozo de la colonización con el lenguaje del carcelero. No podemos recuperar nuestra memoria ancestral y nuestra cultura milenaria usando las categorías, los nombres y las palabras de los invasores colonizadores. Para la descolonización mental, cultural y espiritual, se requiere una actitud rebelde y contestataria que ponga fin al servilismo y la resignación, que despierte las conciencias y active la dignidad. No más mande usted, patrón, a sus órdenes para servir a usted. Esta tierra ha tenido un nombre milenario que nuestros viejos abuelos le han dado. Los neocolonizadores abusivamente le llaman México, pero su nombre ancestral es Anáhuac. No somos mexicanos, porque no todos somos mexicas. Somos orgullosamente anahuacas porque existen 68 culturas ancestrales, afromestizos y mestizos en el territorio del Anáhuac. A este continente nuestro, los abuelos le llamaron Ixachilán. No debemos nombrarlo como los invasores lo llaman, América. ¿Quién le puso ese nombre? ¿Qué autoridad lo aprobó? ¿Quién les autorizó a cambiarle el nombre que los viejos abuelos le han dado a su propia tierra? ¿Por qué aceptar mansamente que nombren a nuestra milenaria historia con la referencia de los invasores? ¿Por qué decir historia prehispánica si España apenas, como reino,
surgió en el siglo XVI, a diferencia de los viejos abuelos olmecas. 3000 años antes ya medían el movimiento de los astros, talaban majestuosas cabezas en piedra y construían pirámides. ¿Por qué reconocer nuestro pasado como precolombino si Colón llegó con la misión de robar y sojuzgar a quienes nada le habían hecho? Y él y sus 2 hijos realizaron el primer genocidio de la invasión al asesinar a todos los habitantes de las islas del Caribe. Lo mismo es llamar a nuestra historia propia nuestra precortesiana. Si Cortés fue un psicópata que mintió, traicionó, asesinó, robó e impuso un dominio por la fuerza, la destrucción y la muerte, torturó hasta dejar inválido al último tlatoani mexica y violó a su esposa y a sus hijas. ¿Por qué llamar a este holocausto y epistemicidio la conquista de México? Que en la historia de España se le llame así, se entiende. Pero nosotros, un supuesto país independiente y soberano, ¿cómo puede llamarle a este oscuro momento de nuestra historia conquista, si nosotros fuimos los agredidos, invadidos? En un pueblo consciente y digno se le debe llamar la invasión de la náhuatl. Además, el nombre de México se dio hasta 1824, después de 3 siglos de colonia. Los invasores conquistadores no se fueron. Siguen en el Anáhuac haciendo lo mismo que sus antepasados, pero ahora de manera más refinada, nociva y perniciosa. La invasión sigue y parece que no termina. Pero ahora, con todo el poder, nos someten ideológica y culturalmente. Nos enseñan a conocer y entender el holocausto y el epistemicidio como algo bueno, justo y necesario. Así, con un eufemismo desbordado e impúdico, a la invasión le llaman el encuentro de 2 mundos o la llegada de los españoles. Mantienen despectivamente el nombre que les dieron a los anahuacas por su ignorancia de creer que habían llegado a la India. Hasta la fecha, indio es aquel que no es descendiente de los invasores colonizadores. Toda la historia milenaria nuestra, la de una de las 6 civilizaciones más antiguas y con un origen autónomo del planeta, la circunscriben a la existencia fantasiosa y tergiversada de la cultura mexica, con apenas 196 años de existencia desde la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan a su destrucción en 1521. A este breve periodo de historia le llaman equivocada y maliciosamente historia prehispánica, y hacen creer a los amnésicos anahuacas que ese es su pasado ancestral y que los mexicas son los creadores de toda la milenaria sabiduría tolteca, conocida como la Toltecayotl. Los saturan de una historia falsa y maniquea. Les inventan un inexistente imperio azteca que dominaba todo el Anáhuac, donde había emperadores, reyes, reinas y princesas que estaban en permanentes guerras, haciendo masivos sacrificios humanos y que sus feroces guerreros eran caníbales y desalmados. Nos presentan al tlatoani Moctezuma como un mediocre y temeroso reyezuelo estilo europeo, lleno de temores, inseguro y cobarde, cuando en el Anáhuac teníamos más de 3000 años de organizarnos a través de la democracia participativa tolteca, la democracia más antigua de la humanidad y que sigue en funciones en cientos de municipios anahuacas y campesinos del país. Moctezuma era un tlatoani que mandaba obedeciendo al consejo de la Triple Alianza
y al mismo tiempo nos presentan a un Hernán Cortés como un héroe y un prohombre que realizó una proeza civilizatoria con algunos pequeños daños colaterales, todos, por dolorosos que fueron, por el bien de los pueblos liberados del tiránico yugo imperial de los aztecas. Y todas estas mentiras y falsedades están hechas para confundir y crear un sentimiento de resignación de que la invasión, el holocausto y el epistemicidio fue un mal necesario, que los extranjeros son superiores y que lo merecen todo y nosotros nada. Nuestro milenario pasado queda minimizado, mutilado y tergiversado en favor de los invasores de ayer y de hoy. Así, a las maravillosas construcciones, los Tolán les llaman centros ceremoniales o ruinas prehispánicas y son usados como atractivos turísticos y para realizar espectáculos artísticos comerciales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia funciona más como un departamento de la Secretaría de Turismo que como la institución que debería de trabajar intersectorialmente para despertar la conciencia del pueblo a partir de activar su memoria histórica y su identidad cultural ancestral. La academia está colonizada y sometida intelectualmente. La colonización y el vasallaje es brutal e indignante. Los investigadores, no solo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino de las universidades y centros de investigación, son tratados como peones de hacienda por el sistema. Su trabajo es pobre y dependiente de las vacas sagradas en la materia, así como de las instituciones extranjeras que definen y dictan línea sobre la historia antigua de la náhuatl. Así, ellos, los expertos, siguen usando un vocabulario indignamente colonizado, sometido, acrítico, manso. Llaman a la náhuatl Mesoamérica. Hablan de la historia prehispánica, de emperadores, reyes y reinas. Siguen buscando afanosamente restos de los sacrificios humanos. Siguen haciendo variaciones sobre los escritos del siglo XVI llamados fuentes históricas. Sin ninguna vergüenza y sentido crítico, toman lo escrito por psicópatas y asesinos como Hernán Cortés o de fanáticos religiosos como Bernardino de Sahagún, como si fueran verdades absolutas. Todos los textos del siglo XVI deben ser revisados de manera crítica y analítica, partiendo de que no fueron inspirados por un sentido humanista y una responsabilidad sobre la verdad histórica. Fueron, en cambio, textos, como el de Hernán Cortés, para mentir y engañar a la corona, para tratar de evadir sus crímenes y abusos y describirse como un extraordinario y valiente conquistador. Los religiosos también no se escapan de este vicio, partiendo que definieron a priori todo el conocimiento y espiritualidad anahuaca como producto del demonio y de la maldad, y por consiguiente no podían describir con respeto e imparcialidad a nuestra cultura, que es muy superior a la de la Edad Media de la que ellos venían y de la Santa Inquisición que los vigilaba. Así pues, ante este triste panorama de sometimiento ideológico y cultural, los anahuacas sufrimos de una amnesia provocada por el Estado mexicano de ideología criolla y de las clases económicamente poderosas que son, en general, beneficiadas de la invasión y colonización. Herederos directos o indirectos de este proceso sustentado en un delito de lesa humanidad que se fundamenta, antes que nada, en hacer que los invadidos colonizados pierdan su memoria histórica y su identidad cultural ancestral.
que se crean mexicanos sin serlo, que le llamen a la náhuatl México, país inexistente, porque desde 1824 los pueblos que habitaban los extensos territorios de facto quedaron totalmente excluidos del proyecto de nación de los criollos para los criollos. Amnésicos, sin autoestima, dóciles, siempre excluidos, despreciados y ninguneados, tratando siempre torpemente de parecerse a su colonizador, pero siempre ridiculizados. Los cimientos de este país llamado México son una invasión, una colonización, un genocidio y un epistemicidio para lograr por 5 siglos tener a un pueblo ignorante de sí mismo, sin conciencia y dignidad, aceptando la neocolonización sin ningún rechazo, sin tener un sentido crítico y analítico de la realidad y de su circunstancia personal, familiar y comunitaria de vida, creyéndose mexicano sin serlo, desconociendo el anáhuac y viviendo en un país que no es el suyo, siempre rechazados y explotados, creyendo que su historia ancestral es la del imperio azteca y pensando que las luchas entre criollos en estos 2 últimos siglos por arrebatarse el poder es la historia de la patria, nombrando a los gringos americanos, autoexcluyéndose del continente, asumiéndose latinos e hispanos, porque así lo quieren los nuevos invasores conquistadores, llamándole al continente Abyanáhuac América, sin saber quién le puso así a su tierra, aceptando todo mansamente, nombrándonos de muchas formas, todas eufemismos o nociones equivocadas para no decir anáhuac y anahuacas, para negar nuestra civilización, nuestras culturas y nuestra existencia, para que no tengamos conciencia y dignidad, para vivir permanentemente sometidos. Así nos han enseñado a decir pueblos originarios, indígenas, indoamericanos, iberoamericanos o latinoamericanos, porque resulta peligroso para ellos que el pueblo recupere la memoria y le vuelva a llamar a esta milenaria tierra anáhuac y asumirse como hijos de los viejos abuelos, como anahuacas. Porque si no te nombro, no te reconozco, no existes, no eres nadie, no eres nada, solo un triste remedo de tu colonizador. La fuerza del colonizador y la colonización radica justamente en la dominación y el sometimiento ideológico. Todo lo demás, lo económico, lo político, lo cultural, lo social y lo religioso, es su consecuencia. La descolonización ideológica es entonces el principio del fin de la colonización del anáhuac, el camino de la libertad y la dignidad. Oaxaca, noviembre 2019. Educayotl, AC.